Miguel Ángel Navarro Quintero. Muchas gracias. Con el permiso de todos ustedes. Una cosa es venir a decir y otra cosa es venir a mentir. Una cosa es venir a recitar y otra cosa es venir a reflexionar. Una cosa es venir a proponer y otra cosa es venir a destruir. Hay gente que habla de la salud pública, pero nunca ha pisado una institución de la República. Hay gente que viene a presentarse como luchador social y padece, pero luchador de cuadrilátero. Hay gente que dice sentir la mortalidad de las gentes con cáncer, pero a partir de un discurso político, no de una realidad que pasa. El problema de México en los últimos décadas es que ha habido una mortalidad evitable. Tan duele la muerte por cáncer, por COVID, como duele la muerte por diarreas. ¿Por qué la muerte por diarreas? Porque no hay agua potable en el país, porque no hay una cultura de prevención para evitar la morbilidad y la mortalidad por diarreas. El país está desquebrajado, tenemos que entenderlo, y está desquebrajado, y la salud hoy en día está manifestándose como parte de una debilidad de un Estado nacional que le apostó más a la venta de activos que al fortalecimiento de la estructura nacional. Se habla aquí del Tren Maya, y yo preguntaría, ¿y dónde está Ferronales? Hay gente que habla aquí de Dos Bocas, y yo preguntaría aquí, ¿y por qué al 30% estaban funcionando las 6 refinerías que existen en el país? Hay gente que dice que no sirve la inversión en hidrocarburos. ¿Y por qué fue parte fundamental del Pacto por México? Hay gente que menciona que se debe de pedir dinero prestado para sostener al país en sus necesidades, y vemos que las gentes que estaban en el Banco de México van y trabajan en el Banco Mundial o en el Fondo Monetario Internacional. Se hizo una mezcolanza que no favoreció a los mexicanos, pero sí favoreció a los intereses de mercado. Están riñendo por 33,000 millones de pesos, cuando el país necesitaría 8 puntos del Producto Interno Bruto en materia de salud, y le estamos invirtiendo 2.6 históricamente. Eso es lo que estamos invirtiéndole. El 3.4 es recurso privado. Entendámoslo, es una vergüenza del país. Y la observación que hace en sus conclusiones la OCDE del año antepasado es que en la salud de México hay problemas de desviación y de corrupción que deben de atacarse. Bueno, se ha señalado que si señala la corrupción se demande. Pues si los de ahorita ven corrupción, que también la demanden, que no se queden callados, que no se hable de corrupción como aquel que dice allá va el ratero, cuando el ratero es el que está señalando, porque los intereses no se han acabado. Pero para hablar de salud hay que sentirla, no hay que golpearla. Para hablar de salud hay que haber vivido la experiencia dentro de los hospitales públicos del país, no venir aquí a decir discursos cuando se han atendido en los hospitales más ricos de México y más ricos del extranjero, las comunidades de México. Sí, las comunidades de México, señor presidente, le dejo a su consideración. Sonido, permite una pregunta, senador Miguel Ángel Navarro. Con mucho gusto.
Sonido en su escaño de la senadora Marta Márquez. Gracias, presidente de la Comisión de Salud. Usted ahorita está diciendo, no sé a quién se refiera, ¿verdad?, que se trata de no golpear la salud de los mexicanos. Entonces, si usted es de los que no golpea la salud de los mexicanos, yo quisiera que nos explicara en qué se van a gastar estos 33,000 millones de pesos y en qué parte del presupuesto de egresos estará, porque el presupuesto no ha sido aprobado. Que nos lo diga, por favor. Precisamente. Orden en la... Adelante, senador, continúe, por favor. ¿Ande? Continúe. ¿Puedo contestar? Precisamente, la sesión pasada se aprobó que el fondo fuera aplicados 33,000 millones de pesos para la ley de ingresos, pero no estábamos especificando el destino de alguna necesidad en particular en materia de salud, sino en una generalidad que nos marca la Constitución. El día de hoy ya venimos a hacer una reforma de la Ley General de Salud, en el cual los montos puedan, no únicamente para el presupuesto de egresos del 2021, sino para los años que sean necesarios, pudieran aplicarse para las necesidades en salud que tenga el país. Es una generalidad que nos marca la misma Constitución. La Constitución no nos marca en el cuarto constitucional que es para la protección de las diarreas de los mexicanos, de las enfermedades del corazón de los mexicanos, marca para la protección de salud de los mexicanos como una generalidad. Aquí nosotros, en lugar de pedirle al gobierno que le solicite al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial un préstamo, mejor toma recursos que en la actualidad no se utilizan y están ociosos para atender la salud de los mexicanos. Hoy en día el gasto en salud se ha duplicado, triplicado, cuadruplicado de manera alarmante, porque el hecho de atender el coronavirus no quiere decir que no se atiendan otras enfermedades. Se nos vino el mundo encima en materia de salud y tenemos que utilizar el presupuesto de la mejor manera. Y nosotros, claro que sí, le tenemos confianza al gobierno de la República, le tenemos confianza a las propuestas del presidente y del secretario de Hacienda, le tenemos confianza a los destinos que van los recursos en salud, que debo de decir, las reglas de operación del INSABI, hoy en día todavía están siendo aplicadas a voluntad de los gobernadores de los estados. Por ejemplo, en Aguascalientes, el gobernador está teniendo los recursos y aplicándolos de acuerdo al criterio del gobierno del estado, ya que no quiso entrar dentro del convenio nacional, y tiene su libertad y tiene su derecho. Lo mismo estamos hablando de otros gobiernos estatales. De tal manera... ¿Con qué objeto, senadora Beatriz? Senador Navarro, cuando concluya su intervención, para no interrumpirlo, me permite hacerle una pregunta. Con todo gusto, si gusta de una vez, senadora. Gracias, senador. Senador, yo parto de que usted es un hombre que conoce el sector salud y que es un hombre de buena fe al que respeto profundamente. Igualmente, senadora. Entiendo el fondo del debate. Y no quiero insistir en los argumentos de ninguna de las partes. Solo quisiera solicitar, en la hipótesis de que haya buena disposición para atender la problemática de las personas que tienen cáncer y VIH, pudiese darse una reunión técnica de por qué, existiendo los recursos, no se surtieron oportunamente las medicinas. Debe haber algún problema, y es un problema que, si no detectamos,
van a seguir existiendo los recursos en el remanente que quede en el fondo y van a seguir sin atenderse los enfermos de estas graves enfermedades. Y sí, dejar para un análisis de fondo cuál va a ser la perspectiva de atención en cuanto a recursos para la adquisición de estos medicamentos que tienen altos costos. Yo comparto que es necesario atender el sistema de salud en su conjunto. Confío en que podamos establecer los controles para que las transferencias que están haciéndose sí le sirvan al sector salud. Pero hay que resolver el tema de la atención de los enfermos con cáncer y de VIH-Sida, y no tiene que ver con un debate político, sino con una cuestión de eficiencia en la administración de recursos que sí existen. Gracias, señor senador. Gracias. ¿Puedo responder, señor presidente? Adelante, senador, y puede usted también concluir si así lo desea en el momento. Coincido totalmente con usted, senadora. Hace unos días tuvimos una reunión en la que estuvo presente la senadora Patricia Mercado con los enfermos de VIH-Sida. Estuvo presente SENSIDA, la Secretaría de Salud y las instituciones del sector en lo general. Nos convocamos para el día 13 de noviembre a las 9 de la mañana con el propósito que usted está planteando y para los cuales todos estábamos de acuerdo, en el cual, para avanzar en enmendar la fragmentación institucional que tiene el sector, pudiéramos ir hacia una portabilidad de derechos. En el caso de los enfermos de VIH-Sida, que en ocasiones se quejan de la falta de medicamentos, en el cual las instituciones del sector salud pudieran tener un censo de medicamentos que estuvieran dispuestos para los enfermos del VIH-Sida, como marca el artículo 4 constitucional. Lo mismo se puede hacer, claro, en materia de cáncer. Lo mismo se puede hacer, y precisamente la ley que se pudiera discutir el día de hoy de los niños con cáncer, que yo lo llevaría a la generalidad en un momento dado, los enfermos de cáncer, sean niños o sean adultos, ¿cómo pudiéramos garantizarles a través de la portabilidad de derechos el diagnóstico oportuno? Porque la mortalidad más alta que existe en el enfermo por cáncer es la tardanza en el diagnóstico, independientemente de la ausencia de medicamentos. Pero ¿cómo podemos ir desde las comunidades más lejanas a que el diagnóstico lo haga el ISSSTE, el Seguro Social o el INSABI, pero que se haga de manera oportuna ante la portabilidad de derechos? Tenga la seguridad que su propuesta la tomamos con mucho gusto. Ya vemos si lo admiten mis compañeras y compañeras. Habremos de hacer una invitación para que no exista fragmentación, sobre todo en los problemas de salud más complejos como son los que menciona. Por eso también se llevó la reconversión hospitalaria que propuso el presidente, en el que los enfermos del INSABI fueran a cualquier institución que tuvieran más cercana y que de ninguna manera se particularizara y en un momento dado se discriminara el derecho que puede existir en el cuarto constitucional. Yo les agradezco mucho la reflexión. Yo sí le apuesto a la buena fe, yo sí le apuesto a la buena voluntad. Yo soy médico porque siento el servicio de la salud. Creo que el médico que no siente la salud no debe ser médico, pero que el político que difama la salud tampoco debe de practicar la política. Muchas gracias.